Hola, mi nombre es Natalia López Villalba, soy alumna de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la carrera Abogacía, y voy a pasar a hacer la defensa junto con mi compañero Cristian Arauz de el primer trabajo práctico de la cátedra Informática Jurídica. En primer lugar, quiero explicar la relación que hay entre el concepto de información y el de conocimiento. La relación que hay entre el concepto de información y el de conocimiento es que la información tiene como origen datos u objetos sensibles y el conocimiento tiene como fuente a la información, por lo que el conocimiento surge a raíz de la información. El conocimiento no es algo independiente, sino que funciona en conjunto con la información, ya que es necesario recolectar datos para construir el conocimiento. Miguel Ángel Rendón Rojas dice que si la información se elabora a partir de elementos materiales para después aparecer como ente ideal, el conocimiento retoma ese ente ideal para construirse. Siguiendo con el tema de la comunicación, voy a pasar a exponer los 5 axiomas de la comunicación que establece Paul Watzlawick. Y en primer lugar hay que definir qué son los axiomas de la comunicación, y estos son los principios o las leyes por los que se rigen universalmente los intercambios comunicativos. Bueno, en cuanto a estos 5 axiomas, el primero menciona que no es posible no comunicar. Esto quiere decir que los individuos nos comunicamos en todas las situaciones sociales y que aunque no haya palabras de por medio, también se comunica. También hay que mencionar que las conductas que son tanto verbales como no verbales son de carácter comunicativo y las personas no pueden no realizar esa conducta. El autor en cual nos basamos comprobó que el contenido de mensaje no es decisivo para la comunicación, sino que lo decisivo es el cómo, es decir, la relación con la otra persona. Entonces, ser consciente de esta relación conlleva una comunicación a través de la comunicación, es decir, una metacomunicación que consiste en comunicarse a través de la comunicación, lo cual es una condición indispensable para una buena comunicación. Si existe una relación conflictiva, no puede existir una buena comunicación y colaboración, por lo que es importante que valoremos y respetemos a nuestro prójimo y que le prestemos atención. Bueno, de este modo, la relación entre los interlocutores está moldeada por la puntuación del desarrollo de la comunicación. En este caso, cada persona que comunica percibe la propia acentuación de las consecuencias de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que la causa, el efecto y la consecuencia se determinan de una manera subjetiva. Esto quiere decir que nosotros consideramos que nuestra conducta es un efecto, mientras que los demás lo asumen como una causa. Bueno, también menciona que la comunicación humana utiliza modalidades analógicas y digitales, lo que significa que la comunicación se puede expresar por medio de analogía, como por ejemplo mediante dibujos o nombres. Estas aparecen en primer plano cuando se trata de relaciones y sentimientos y son medios de expresiones gráficos, ya que tienen su equivalente en medios no lingüísticos. Acá la expresividad es abundante, por lo que hay muchas posibilidades de interpretación. Estas no se transmiten de manera oral, ya que corresponden al aspecto de la relación. Por otro lado está la modalidad digital, que implica la asignación de una palabra a objeto mediante la escritura y el habla, y responde al aspecto del contenido de la transmisión de la información.
Esta tiene una estructura que es diferenciada y es compleja, lógica, y su capacidad de expresión es limitada. Estas dos modalidades se complementan, ya que no existen de manera independiente. Y por último, la comunicación se realiza de manera simétrica o de manera complementaria. Cuando es complementaria, existen dos posiciones que son diferentes. Uno asume la llamada posición superior y el otro asume la posición inferior. Esto no quiere decir que el que está arriba sea mejor que el que está abajo, sino que se relacionan de maneras que presuponen conductas determinadas del otro, pero que condicionan esas conductas. Por otro lado, en la relación simétrica, las dos partes se consideran equivalentes por las experiencias y las capacidades que tienen. Y por último, también es importante destacar que estos axiomas conviven en todo tipo de comunicación para que estas comunicaciones sean efectivas. Bueno, ¿cuál es el impacto que tienen las tecnologías de la comunicación y la información en el hombre y su entorno? Bueno, el impacto que tienen las tecnologías de la comunicación y de la información en el hombre es de conectar de manera inmediata al hombre con el mundo. Esto realizó una sustancial modificación de las relaciones que tiene el hombre y brinda nuevas experiencias a partir de la infancia. Son muchos los niños y los adolescentes que las utilizan desde edad muy temprana y ello ayuda con su desarrollo. Pero así como tiene beneficios para la educación y ayuda en relaciones sociales, también tiene desventajas que pueden producir daños, y esto tiene que ver con un uso inadecuado, por lo que se debe inculcar desde muy pequeños un uso racional y responsable de las tecnologías nuevas. Bueno, también como material de la clase vimos unos videos que tienen como título La Revolución Virtual, que fue transmitido por la BBC. Y de allí entendimos que la revolución virtual consiste en la existencia de una red que conecta a millones de usuarios de distintos lugares, a la cual tienen acceso cada vez más personas, y también que creó una innumerable cantidad de riqueza uniendo a personas para trabajar. Se la culpa también de crear una nueva generación de adictos, pero a su vez es una herramienta muy poderosa que permite que accedamos al conocimiento. Bueno, y de acuerdo con al observado en el video, podemos notar que hubo palabras muy importantes, como por ejemplo mundo digital, porque 2.000 millones de personas están conectadas a la red. También comunicaciones, que la red nos conecta con el mundo y se la considera como un cerebro y como el más inteligente del mundo. También la libertad, ya que este es uno de los objetivos principales que se persigue en la red. También me pareció importante la Wikipedia, que es una enciclopedia que es online, que está en constante crecimiento y se convierte en una fuente de información, la fuente de información más grande y poderosa del mundo. Esta página da facilidades a los usuarios, ya que aparte de acceder al conocimiento, pueden ser autores y editar estas páginas. También The World, que fue fundada en 1985 y es una de las comunidades virtuales más antiguas, sin la cual las actuales redes sociales como Facebook, Twitter, etc. no pudieran haber existido. También World Wide Web, que es el medio global de información a través del cual los usuarios escriben desde sus computadoras. También software, que es un conjunto de programas e instrucciones informáticas que permiten ejecutar distintas tareas a partir de una computadora.
También, teniendo en cuenta la rama en la que nos dedicamos, los derechos de propiedad intelectual y los problemas legales que estos conllevan. Estos derechos se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente y suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de esas obras por un tiempo determinado. Este concepto también puede ser relacionado con el video cuando se observa la descarga ilegal de música por vía web. Con relación a esto, se hace mención a un Napster, que es un servicio de distribución de archivos de música en un formato MP3 y fue la primera gran red de intercambio creados por Sean Parker y Sean Fanning. Y este programa consistía en que los usuarios podían compartir las canciones MP3 con otras personas. Esto generaba una violación justamente de los derechos de autor, lo que provocó una protesta por parte de los artistas. Bueno, por otro lado, para remitirnos a la evolución, al origen y a la evolución de Internet, es importante mencionar qué significa ese término. Delpech sostiene que el término Internet es la contracción de Internetwork, o sea, entre redes. Y su origen y desarrollo nos remite a los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Se remonta más o menos a la década de 1960 dentro de ARPA, que hoy se llama DARPA, como respuesta a una necesidad de esta organización de buscar mejores maneras de utilizar sus computadoras de ese entonces, pero se enfrentaban al problema de que los principales investigadores y laboratorios deseaban tener sus propias computadoras, lo que no solamente era muy costoso, sino que provocaba una duplicación de esfuerzos y recursos. Entonces, de esta manera nació el ARPANET, que significa Advanced Research Project Agency Network, o red de la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados Unidos, que nos legó el trazado de una red inicial de comunicación de alta velocidad que fueron integrando otras instituciones gubernamentales y redes académicas durante los años 70. Posteriormente, en 1990, el CERN creó el código HTML y con él el primer cliente, que fue el World Wide Web. En la imagen, el código HTML con sintaxis coloreada. En el CERN de Ginebra, un grupo de físicos que fue encabezado por Berners-Lee creó el lenguaje HTML, que fue basado en el SGML. Este equipo también construyó el primer cliente web, que se llamaba, como dije, World Wide Web, que es el www que vemos, y el primer servidor web. Después, a principios de los 90, con la introducción de nuevas facilidades de interconexión y de herramientas gráficas simples para el uso de la red, se inició el auge que actualmente conocemos del Internet. Y este crecimiento masivo trajo consigo el surgimiento de un nuevo perfil de usuarios, que en su mayoría son personas comunes, no ligadas a sectores académicos, científicos y gubernamentales. Esto ponía en cuestionamiento la subvención del gobierno estadounidense al sostenimiento y a la administración de la red, así como la prohibición existente al uso comercial del Internet. Los hechos sucedieron rápidamente y para el 93 ya se había levantado la prohibición del uso comercial y se definió la transición hacia un modelo de administración que no fuera gubernamental, que permita la integración de las redes y proveedores de accesos privados.
En el 2006, en enero del 2006, el Internet alcanzó los 1.100 millones de usuarios. La cantidad de navegantes aumentó significativamente a la actualidad, y el resultado de esto es que lo que experimentamos hoy en día, o sea, la transformación de lo que fue una enorme red de comunicaciones para uso gubernamental, que estaba planificada y construida con los fondos estatales, y evolucionó en una mirada de redes privadas que están interconectadas entre sí. Y actualmente esta red experimenta todos los días la integración de nuevas redes, de nuevos usuarios, extendiendo su amplitud y su dominio al tiempo que surgen nuevos mercados, tecnologías, instituciones, etcétera, que aprovechan este medio, y su potencial apenas está siendo descubrido actualmente. Falta mucho por descubrir. Bueno, con la informática nace también el derecho informático, que es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de la relación entre el derecho y la informática. Esta actividad involucra lo que sea referente a la contratación informática, también a los delitos cometidos mediante su uso, también lo que son las relaciones laborales, a que da lugar litigios sobre la propiedad de programas o datos, etc. Los conceptos de tecnología y de sociedad de información son antecedentes necesarios de este derecho informático, con la finalidad de regular el comportamiento en un ámbito que es tecnológico. Y actualmente el derecho informático no es muy específico en sí, sino que lo abordan las materias de derecho penal, de derecho civil y de derecho comercial. Desde la aparición de la computación como un fenómeno, ha sido benéfica en distintas áreas de la ciencia y de la cultura, debido a las tecnologías de la información y la comunicación. Estas producen intercambio de información. Sin embargo, la aparición de actos delictivos a través de la informática devino a la creación de esta rama del derecho. El derecho informático se clasifica en informática jurídica registral por un lado e informática jurídica operacional por el otro. Esta primera es la rama de la informática jurídica que se ocupa del tratamiento de la información en todo tipo de registros jurídicos, ya sean públicos o privados, con el objeto de facilitar a los usuarios datos fehacientes con rapidez y facilidad de acceso. Algunos ejemplos de esta especialidad son las búsquedas de los registros patrimoniales, como por ejemplo el registro de la propiedad inmueble. Por otro lado, la informática jurídica operacional se ocupa de facilitar la actuación y el funcionamiento de las oficinas relacionadas con el derecho, tanto a nivel público como privado, y fundamentalmente automatizando los procedimientos o las actuaciones homogéneos o similares que se repiten habitualmente, la utilización y la optimización de listados para emitir instrucciones al sistema informático que realicen la misma acción en distintos expedientes o en unidades de información, registro de los movimientos de estos, etc. También son ejemplos de esta especialidad programas informáticos de gestión judicial o estudios jurídicos, y también las aplicaciones del ámbito administrativo. A la informática jurídica documental se la puede describir como la rama que se ocupa del análisis de la información que se encuentra contenida en documentos jurídicos,
para la formación de bancos de datos documentales. Se trata fundamentalmente de la aplicación de técnicas informáticas a la documentación jurídica en los aspectos referidos al análisis, archivo y recuperación de información contenida en legislación, jurisprudencia, doctrina o cualquier otro documento que tenga contenido jurídico relevante. Esto también comprende el análisis documental, o sea, el conjunto de ejecuciones que son realizadas para representar el contenido de un documento de una forma que es distinta a la original, con el fin de facilitar su consulta o su búsqueda en un momento posterior al almacenamiento de esa acumulación de documentos. Y la informática jurídica, por su parte, es la informática que se pone al servicio del derecho para poder así mejorarlo y hacerlo más moderno de manera constante. Y se subdivide en informática jurídica documental, informática jurídica de gestión e informática jurídica decisional. La informática jurídica de gestión es la rama de la informática jurídica que se ocupa de organizar y de controlar la información jurídica de los documentos, expedientes, libros, etc., mediante la aplicación de programas que son de administración y que permiten crear identificadores o descriptores para clasificar o para la clasificación de dicha información. Este tipo de informática también es conocido como una informática de administración o de control, y que es utilizada en tribunales, en estudios jurídicos, en estudios notarios, entre otros, y que tiene una mayor utilización sobre todo para poder llevar a cabo el seguimiento de trámites y procesos con el objeto de mantener actualizada la información y además de llevar un buen control de la misma. La informática registral es la rama de la informática jurídica que se ocupa del tratamiento de la información en todo tipo de registros jurídicos, ya sean públicos o privados, y tiene el objeto de facilitar a los usuarios datos fehacientes con rapidez y con una facilidad de acceso. Algunos ejemplos de esta especialidad son las búsquedas en los registros patrimoniales, como el registro de la propiedad de inmueble o el de la propiedad del automotor, como también puede ser la Inspección General de Justicia, el registro civil, etc. Cuando hablamos acerca de lo que es la informática notarial, primero debemos definir lo que es un notario, que es un profesional del derecho que está autorizado a dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello, formaliza la voluntad de los otorgantes redactando un instrumento a lo que se le confiere autenticidad, conservar los originales y expide los traslados correspondientes. Su función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la materia. A este profesional lo podemos relacionar con la informática a través de la informática notarial. Podemos decir que ofrece ciertas ventajas como son la facilidad de la redacción, adaptación, mejora y perfeccionamiento del documento editado, archivos con los medios electrónicos donde se evita menos la utilización de papel, una eficiencia y rapidez en los servicios prestados a los usuarios y una conservación de documentos ya que estos se pueden digitalizar. La informática jurídica decisional es la rama de la informática jurídica que se ocupa, mediante la utilización de modelos predefinidos, de facilitar la adecuada solución de casos específicos y concretos. Por ejemplo, el rechazo de una petición introducida cuando ha precluido la ocasión para hacerlo en el ordenamiento procesal. También podemos denominarla informática jurídica de ayuda a la decisión. Un sistema experto es un sistema informático que emula el razonamiento humano actuando tal y como lo haría un experto en un área de conocimiento. Los sistemas expertos son una de las aplicaciones de la inteligencia artificial que pretende simular el razonamiento humano, o sea, de la misma manera que lo haría un experto en un área de la especialización. Con su ayuda, personas con poca experiencia pueden resolver problemas que requieren un conocimiento formal especializado. Se pueden obtener conclusiones y resolver problemas de forma más rápida que los expertos humanos. Estos sistemas razonan,
pero en base a un conocimiento adquirido y no tienen sitio para la subjetividad. Se ha comprobado que tienen al menos la misma competencia que un especialista humano. El impacto de las TICs en el derecho societario es que este es de un desafío para los abogados y para los contadores, ya que consiste en superar las barreras que todavía separan a estos profesionales de las nuevas exigencias tecnológicas y capacitarse en materia de TICs. Dentro de estas nuevas exigencias tecnológicas se encuentra la elaboración de diversos instrumentos propios del derecho societario, como ser algunas cláusulas específicas a incorporar en los estatutos societarios, autorizando o confiriendo la opción para la utilización de las nuevas tecnologías en las comunicaciones, reuniones a distancias y documentación social, etc. Por otra parte, en el derecho tributario tiene como importancia facilitar la información y asistir a los obligados tributarios, como así también en la publicación de textos actualizados de normas tributarias y de la doctrina administrativa de mayor trascendencia. En este punto voy a hacer un análisis acerca del video Científicos Industria Argentina, acerca de la regulación del Internet. En el video que pudimos observar durante la clase, se comparte un debate acerca de una situación que es muy discutida, la cual trata sobre cómo las tecnologías avanzan por delante de la legislación. Además, también se habla sobre temas sobre el delito informático, la protección de datos personales y la legislación vigente en el mundo y en nuestro país, el derecho de autor, la protección de la privacidad, etc. Los expositores del video son Adrián Panza, que es el conductor del programa, el doctor Marco Sal, que es un abogado penalista especializado en los delitos informáticos, y el doctor Jacobo Cohen Imá, vicepresidente de los asuntos legales. Por otro lado también se encontraba el señor Enrique Chaparro, que es el presidente de la Fundación Vía Libre, y el doctor Ariel Berselli, que es un abogado especialista en los derechos de autor en Internet. El debate del video versa sobre aquellos que creen en una Internet libre y los que piden regulaciones más estrictas. Dentro de las palabras claves analizadas en el video y en clase, se pueden mencionar a los conceptos de migrante nativo digital, en donde incluye dentro de los nativos digitales a los niños y jóvenes nacidos a partir de los años 1990, que han crecido con estas tecnologías digitales y que su lenguaje es nativo del uso de los ordenadores, videojuegos e Internet. La ley SOPA, también conocida como la Stop Online Piracy Act, que es el acta de cese a la piratería en línea, fue un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 por el entonces representante Lamar Smith, que tenía como finalidad expandir las capacidades de la ley estadounidense para combatir de esta manera el tráfico de contenidos con derechos de autor y los bienes falsificados a través de Internet. La ley PIPA es un proyecto de ley que tiene por objetivo declarado el brindar al gobierno de los Estados Unidos y a los titulares de derechos de autor herramientas que son adicionales para restringir el acceso a aquellos sitios web dedicados a infringir o a falsificar bienes, en especial aquellos sitios que están registrados fuera del territorio de los Estados Unidos. Este proyecto de ley fue introducido el 12 de mayo de 2011 por el senador demócrata Patrick Leahy. Entonces, el acuerdo ACTA es un acuerdo multilateral voluntario que propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual, con el propósito de evitar así la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería en Internet. Para lograr este cometido, el acuerdo permitirá aumentar la vigilancia fronteriza y obligará a los ISP a vigilar todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados desde Internet. Descargarse un MP3 de forma ilegal, además el usuario podría eventualmente recibir multas, perder el derecho a la conexión a la web o hasta sufrir penas de prisión.